Construyan, por favor, los datos y los interpretamos, por favor. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar Control-C y lo voy a pegar de forma transpuesta. Y ese es primer trimestre. Lo va a hacer aquí. Entonces, va a ser trimestre 1. Voy a poner aquí primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. El año 2002. Y luego hacemos lo mismo para el año 2003. Y luego para el año 2004. Y luego para el año 2005, 2006, 2007. Entonces voy a pegar aquí y voy a decirle que lo pegue de forma transpuesta, ¿no? Más sencilla. Y simplemente los voy a arrastrar. Entonces, tenemos, jóvenes, una serie de tiempo, que son las ventas. Pongamos por un ejemplo, por poner algo. Aquí está ahora. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. ¿Sí? ¿La tienen ahí? ¿Jóvenes? Sí, profe. Ok. La graficamos. La voy a graficar. Insertar, gráfica del tiempo. Y aquí está. Seleccionar datos. Agregar. Nombre de la serie. Ventas. Valores de X. Aquí están. Y le ponemos aceptar. Y editar, le ponemos los trimestres. ¿Mejor, jóvenes? Ahí está la función. Jóvenes, ¿qué observan? ¿Qué observan? Es interesante, ¿no? ¿Sí? Como se puede apreciar, en cada año, las ventas del cuarto trimestre son más altas que en todas. En el segundo trimestre son más bajas que todas. Entonces, la economía viene de un repunte del primer trimestre. Entonces, el primer trimestre empiezan a bajar las ventas. En el segundo son los puntos más bajos que se presentan. ¿Sí? Y en el en el tercer trimestre empiezan a crecer, llegando al cuarto trimestre al punto más alto. Al punto más alto. ¿Sí? Y entonces tenemos nosotros este aspecto. ¿Sí? ¿Qué más aprecian, jóvenes? ¿Qué más aprecian en su serie?
¿Qué más, jóvenes? ¿Qué componente científica? Por favor. ¿Qué componentes tiene la serie? Pues, Posiblemente tiene un ciclo, pero recuerden ustedes que la tendencia y el ciclo son aspectos que se dan, jóvenes, que se dan normalmente en los años, ¿no? Presenta un ciclo, posiblemente también, ¿sí? ¿Qué más presenta? Nos presenta estacionalidad. Entonces, podemos decir, la serie presenta, número uno, el componente estacionalidad. Estacionalidad, ¿no? Siguiente componente. También presenta el componente ciclo. Componente ciclo. También presenta otro componente. ¿Cuál es, jóvenes? Una ligera tendencia o una tendencia. ¿Sí? Ven ustedes que están en el 12, 12 y fracción, 12.7, y al final llega más o menos al 14.9. Entonces, tiene una tendencia, ¿sí? El más bajo fue en 4.6 y aquí, jóvenes, está en 6.2. Entonces, las series, aunque presentan esta parte, se presentan con una menor tendencia, ¿sí? Y entonces, ahora sí, ¿por qué es importante eliminar el componente tendencia? Perdón, el componente estacionalidad. Jóvenes, díganme, ¿por qué es importante? ¿No? Número uno, cuando yo identifico el componente estacional, veo que las ventas presentan variabilidad, ¿sí? Dadas las condiciones estacionales. ¿Sí? Ayer veía que hay una política muy grande en cuanto al que el Buen Fin de este año sea algo como no se presentó el año anterior ni el anterior, ¿no? Sino que hoy las ventas de las empresas sí vayan en su buen fin. Que la gente salga, ¿no? Hoy ya están dando algunos aspectos o algunas señales, ¿no? Dice, ¿tienes tarjeta Banamex? ¿Tienes tarjeta Bancomer? ¿Tienes tarjeta bancaria? Ve a Suburbia y compra mercancías sin intereses y págalas en 24 meses. Jóvenes, 2 años. Compra la mercancía que tú quieras en Suburbia y págala en 24 meses. Me parece una estrategia de venta muy, muy arriesgada, ¿no? Le estás dando a la gente casi 24 meses, ¿no? Para pagar su deuda. El gobierno te apoya cuando dejas de trabajar, que no tengas empleo, te va a apoyar, jóvenes, aproximadamente con 6 meses. Esto sí es empleo. Pero la tienda departamental te ofrece casi 24 meses, ¿no? Ok. Entonces, uno, ¿no? ¿Por qué es importante visualizar el componente estacional? Es muy importante, jóvenes, por ejemplo, para las ventas y para la producción de autos, ¿sí? Si yo veo que la serie o que las ventas o que la producción de autos baja en el segundo trimestre, jóvenes, ¿qué puedo hacer?
puedo proveer las materias primas. Me puedo proveer. Entonces yo voy a decir, a ver, proveedor, ¿me vas a surtir? ¿Sí? Entre el segundo o el primer y segundo trimestre, porque es cuando yo voy a comprar todo. ¿Por qué? Porque el tercero y el cuarto es cuando, ¿qué? Cuando yo espero las ventas más altas. Yo no puedo comprar suministros en el tercer trimestre, porque ya están creciendo las ventas. Entonces, si llegan a comprarme, jóvenes, ¿qué crees? Que no tengo, espérame un mes, espérame un mes. No, jóvenes, ya no se puede. ¿Sí? Entonces, es importante ver o entender el componente estacional porque me permite programar los suministros, ¿no? Y con eso cubrir la demanda estacional que en diciembre es muy variable. ¿Sí? Otro. Eh, identificar un número índice, asociado a cada mes me permite, en forma conjunto, tener índices mensuales que consisten en 12 índices cuando son meses o en 4 índices cuando son datos trimestrales. Y es muy importante. Mi índice de ventas, 6.7 primer trimestre, mi índice de ventas, 6.4 segundo trimestre de 2002, 10 en el tercer trimestre y 12.7 el índice en el cuarto trimestre. ¿Sí? Jóvenes, estos índices son un porcentaje o un promedio anual del 100%, ¿no? Y entonces vamos a ver nosotros esta parte, ¿no? ¿Cómo lo visualizo, jóvenes? Entonces vamos a crear un índice para que me permita tener un índice más o menos trabajado. ¿Cómo lo puedo trabajar, jóvenes? De la siguiente manera. Hay muchos jóvenes, muchos métodos, pero uno es encontrar el índice estacional. Y para eso voy a hacer lo siguiente. Voy a encontrar, como dice el primer método, la media móvil de 4. Voy a encontrar un índice. Aquí está. Entonces voy a quitar esta, perdón. Voy a quitar esta. ¿Sí? Y voy a trabajarlo de la siguiente manera. Entonces, vamos a usar, jóvenes, vamos a usar lo que llamarían, un segundo, dejen hacerlo más pequeño porque no cabe. Ok. Jóvenes, primer método para trabajar los índices. Entonces, vamos a sacar una sumatoria y después de la sumatoria vamos a sacar nosotros el índice promedio. Entonces, número 1, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que me encuentres la suma del primer trimestre. Quiero que me encuentres la suma del segundo trimestre y así sucesivamente. Es decir,
vamos a trabajar la media móvil, jóvenes. Entonces, ¿qué es una media móvil? Una media móvil es la siguiente. Yo tengo aquí los primeros 4 datos. Y aquí tengo los otros primeros 4 datos, los otros primeros 4 datos, los otros primeros 4 datos, los otros 4 datos, y por último tengo los últimos 4 datos. Y ahora, ¿qué es lo que hice, jóvenes? Coloqué mi media móvil. Es decir, 2 datos y lo pongo yo en el dato trimestre, en el trimestre, en el tercer trimestre. ¿Y ahora qué voy a hacer, jóvenes? Primero escogí estos 4 datos. Y luego voy a escoger una media móvil, que sería estos 4. Y luego estos 4. Y a eso, jóvenes, se llama media móvil. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Media móvil, ¿sí? Suma, y luego le voy a decir que me sume los otros datos. ¿Sí? Y aquí está, jóvenes. ¿Sí? Ya no pongo el otro, jóvenes. ¿Por qué? Porque el otro, este último, ya tendría yo un dato que me hace falta. Ya tengo 6.2, 11.4 y 14.2. Pero siempre tiene que ser sobre 4 porque es una media móvil de 4. Entonces, este dato, jóvenes, se queda fuera. ¿Sí? ¿Y cómo le llamo a eso, jóvenes? Le llamo la media móvil. ¿Sí? Una media móvil de 4. ¿Sí? Y entonces, vamos a hacer nosotros lo siguiente. ¿No? ¿Sí? Vamos a hacer ahora, ¿no?, sacar nosotros un promedio de estas medias. Entonces, vamos a hacer nosotros lo siguiente. Voy a colocarme en esta y voy a poner es igual a 34 entre 4. Y le pongo Enter. Me da 8.5. ¿Y qué hago, jóvenes? Y lo divido. Y esta es un promedio de las ventas. Un promedio de las ventas. ¿Sí? Hasta aquí, jóvenes, dudas, por favor. Dudas, preguntas. ¿No? Entonces, ¿cómo saco la media móvil? ¿No? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a ponerlo aquí. ¿No? Entonces, la media móvil de 4, voy a ponerlo aquí, voy a poner la media móvil la media móvil de 4 trimestres es igual a qué, jóvenes? Es igual a 6.7, 6.7 más 4.6 más 10 más 12.7 que divide a 4. Entonces, tengo que es 34. Y luego, el segundo, ¿cuál sería? La media móvil, voy a copiar esto, voy a copiar aquí y lo voy a copiar aquí abajo. Entonces, la media móvil ya no es 6.4, ahora es 4.6, 10, 12.6 más 6.5. ¿Entre qué? Entre 4. Y tenemos que aquí es igual a ¿qué? Es igual a 8.5. Y aquí
es igual a 8.45. Esa es mi media móvil, jóvenes. ¿Sí? Y se va atrasando y se va acomodando para cada una de las muestras, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, número 1, trabajo mis datos originales. Número 2, trabajo el total de la media móvil. Y número 3, encuentro el promedio móvil del 4 trimestre. Entonces, tenemos nosotros la suma y luego el promedio. ¿Sí, jóvenes? ¿Hasta ahí? Ahora, Sí, jóvenes, profe. Oiga, dígame. profe, una duda. ¿Por qué dijo que el último dato no lo teníamos que sacar? Porque vea usted que cuando tenemos aquí la sumatoria, ¿cuál es? 8, 12, 8, 6.2, 11.4 y 2 y 14.9. Hasta ahí tengo 4 datos. Si yo sumo el otro, aquí, vea usted que tiene 6.2, 11.4, 14.9 y ya no tiene otro dato. Y recuerde que la media móvil es de ¿qué? Es de 4 números parejos. ¿Sí? Por eso no se saca. Ah, ok, ¿Sí? profe. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, vamos a hacerlo así. Entonces, este no se encuentra. ¿Sí? ¿Qué más? Vamos nosotros. La media móvil la puedo hacer de dos, jóvenes. La media móvil la puedo hacer de un dato. Podemos empezar nosotros a sacar medias móvil conforme nosotros nos facilite nuestro estudio. ¿Sí? Podemos hacer medias móvil de cualquier aspecto y sobre eso nosotros encontrar algunas características que nos llamen nosotros la atención. ¿Sí? No sé, por ejemplo, encontrar las ventas, sacar ventas anuales y sacar su estudio y con ello, pues nosotros mencionar si son viables o no son viables, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer el siguiente. Voy a regresarme porque es un índice. Me voy a ir mucho más ligero, ¿no? Más ligero, ¿no? ¿Sí se comparte la hoja 2, jóvenes? ¿Sí? Sí, Sí, profe. Ok. Y vamos a poner un ejemplo para después ir al siguiente. Y tenemos, ¿sí? Considere las inversiones turísticas desde 1975 hasta 1986. Y van a ser anuales. Sí, van a ser anuales. Como es anual, jóvenes, la debemos de trabajar de diferente forma. La que tengo anteriormente es una media trimestral que se presenta la variedad estacional, ¿no? Entonces, hacemos nosotros lo siguiente, ¿no? Tenemos nosotros los años que van a ser de 1975, 1976, 1977 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, un segundo, por favor. Un segundo. ¿Sí? Entonces, 75, 76, 77, 78, 80, hasta el 86. 85, 86. Aquí está. Y ahorita lo hacemos. Eso con el propósito, jóvenes, de ir trabajando paulatinamente todas, no todos los métodos, jóvenes, porque son muchos métodos. Créanme que sí son
muchos métodos. Está el Whole Winters, hay muchísimos, pero bueno, vamos a ver. Y esta es la inversión. Y esta es la inversión. Y la inversión es la siguiente. La inversión fue de 600 millones, la inversión fue de 800 millones, 750, 400, 350, 500, 1000. Un segundo, por favor. Ahora sí, regreso. 950, 810, 540. A ver, es 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 83, 950, a ver, 81, 1000, 81, 1000, 82, 950, 83, 810, 84, 540, 85, 720 y 86, 1160. Jóvenes, vamos a graficarlo, por favor, ¿sí? Voy a copiarlo, control C, y lo voy a pegar de forma transpuesta. Aquí está. Me voy a ir a insertar, me voy a ir a gráfico de línea, porque es una serie de tiempo, no es una dispersión. ¿Sí? Me voy a ir a seleccionar datos, me voy a ir a seleccionar datos, voy a poner agregar, voy a poner inversión en turismo, inversión turística, inversión turística, y voy a poner los valores de la variable X. Aquí está. Y voy a poner los años. Aceptar. Es una variable, jóvenes, es una variable que tiene estacionalidad. Nos guste o no nos guste, jóvenes, dice lo siguiente. Sabiendo que las inversiones turísticas son cíclicas, con ciclo de 5 años, determina la tendencia, ¿no?, por el método de medias móviles. ¿No? La tendencia por el método de medias móviles. Entonces, podemos nosotros hacer lo siguiente. ¿No? ¿Sí? Podemos ver nosotros que efectivamente, como dicen, las inversiones son cíclicas. 71, 76, la cúspide, 81, la cúspide, y 86, la cúspide. ¿No? Cada 5 años el gobierno invierte dinero, pone dinero en la economía. ¿Sí? Y entonces, dice lo siguiente, ¿no? Vamos a sacar la media móvil
para cada uno de los 5 datos. Entonces, tenemos aquí nosotros lo siguiente. Me dice que es una media móvil, jóvenes, de 5 años. ¿Por qué una media de 5 años? Porque yo reconozco que la media se repite, ¿qué? Se repite constantemente cada 5 años. Entonces, ¿qué hago, jóvenes? Tomo yo aquí, ¿no? Y pongo es igual a promedio. Promedio. Y sácame el promedio de estos 5 primeros años. ¿Y cuánto me da? Me da 580. ¿Sí? ¿Y luego qué hago? Pues simplemente, jóvenes, saco mi media móvil. ¿No? Mi media móvil. Y mi media móvil ahora me queda hasta aquí. No saco el último, ¿por qué? Porque este último, perdón, todavía me quedó. Un segundo, un segundo, un segundo. Voy a hacerlo. Ok. Entonces, el media móvil, me voy a ir al año. Voy a poner una media centrada. Voy a poner 2 años aquí y 2 años abajo. Entonces me coloco a partir del tercero, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a poner aquí, es igual a promedio. El promedio de estos 5 años. Enter. Y ahora sí, lo arrastro. Y ya no saqué el último año. Porque si saco el año que viene, ¿qué obtengo, jóvenes? Un dato que le hace falta un valor. A este le hace falta el año del 87. Entonces, jóvenes, no se puede sacar esto. ¿Qué más observan, jóvenes? ¿Qué más observan? 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jóvenes, tengo muestras pares. ¿Sí? Tengo muestras que obedecen a 12 datos. Entonces, como tengo muestras de 12 datos, ¿qué puedo hacer? Tener 2 abajo, 2 arriba y no hay ningún problema. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Porque son datos pares. Pero ¿qué pasa cuando yo tenga un dato adicional? Por ejemplo, que no sean 12, sino que sean 13. ¿Sí? Entonces, la media, jóvenes, la media cambia y cambia mucho, porque depende mucho yo de mi estudio de serie si los datos son pares o si los datos son impares. Y en este caso, los datos son impares. ¿Sí? Y ahora, jóvenes, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, identificamos la variable cíclica y la empezamos a trabajar como una media móvil, ¿no? Una media móvil y vamos a ver nosotros lo siguiente. Voy a irme a los datos, voy a irme a mi gráfica, ¿sí? Voy a ir a mi gráfica, voy a ponerle seleccionar casos, voy a ponerle agregar y voy a poner, jóvenes, esta serie. Y le pongo aceptar. Un segundo, cambio de gráfico, voy a poner esta, aceptar, seleccionar datos y voy a quitar esta. Quitar. Voy a poner agregar, nombre de la serie, le ponemos ciclo y los valores son los siguientes. Aquí está.
y editar, le ponemos el rango de años. Y me aparece a mí lo siguiente, ¿no? 75 no. Las ventas no fueron 75. Las ventas fueron mayores a este año, ¿no? A este año. Permítame un segundo. Vamos a quitar este dato porque quiero que me aparezca desde el 77, ¿no? Para poner, ¿sí? Entonces, un segundo. Voy a quitar esta parte, la voy a quitar. Pero ahora quiero que me modifique. La inversión turística, tal cual está. Y ahora que me agregue. Que me agregue. Y que me agregue en la serie que es estos datos. Aceptar. Y le pongo aceptar. No me la da. Entonces, a ver, no sé si estoy usándola bien. No. Aquí está, pero son 78 años. Entonces, bueno, ahorita checamos, permítanme un segundo. Lo que quiero mencionar es lo siguiente, jóvenes. Lo que quiero mencionar es que cuando yo quito el efecto de la tendencia y el efecto del ciclo, utilicé una media móvil de 5 para quitar el componente cíclico, ¿sí? Y decir que las ventas tuvieron el siguiente comportamiento. Voy a poner insertar, voy a poner gráfico, y voy a poner seleccionar datos. Voy a quitar todo. Voy a quitar todo. Voy a poner agregar. Voy a poner la serie. La serie es. Un segundo. Segundo. Voy a agregar. Y voy a agregar los valores de la serie. Voy a poner aceptar. Y vean ustedes la diferencia de explicación. Voy a irme a datos. Voy a irme a casos. Voy a editar. Y le digo que me ponga los años. Y le pongo aceptar. ¿Por qué me da desde el 70 y... ¿Por qué me da desde el 70 y hasta el 82? Un segundo, a lo mejor aquí está el problema. Aquí está el problema. Voy a irme a seleccionar datos. Ok. Es que solamente me da hasta 82. Editar. Y tengo yo 75, 76,
desde N1 hasta N12. Le pongo a aceptar y no me da esta parte, José. No me da los últimos años. Es que grafica con uno con respecto del otro. Ya me di cuenta. Grafica para cada punto, grafica uno. Entonces, como tengo 6, solamente grafica esa parte, ¿no? Entonces, voy a ponerla aquí, aquí, ¿no? Se pondría sin dato, ¿no? Para que... Pero aquí lo que quiero mostrar es lo siguiente. Jóvenes, si yo no quito el componente siglo, yo diría, ¿no?, que las ventas se mantuvieron, o la inversión en turismo se mantuvo en promedio, jóvenes, de 560 y llegó más o menos a 830. ¿Ha tenido un incremento? Sí, pero no como se muestra aquí, ¿sí? Porque si no quito el componente, jóvenes, puedo yo dar un mal pronóstico de mi análisis de serie, ¿no? Porque podríamos decir que las ventas, que la inversión se ha mantenido en los últimos años de forma constante, ¿no? Y no que cada 5 años se mantiene esa inversión o se invierte en esa inversión, ¿sí? Es muy importante eso, jóvenes, ¿sí? Ahora sí, esa se llama una media móvil, pero podemos, jóvenes, hacerlo con una media de 4, con una media de 3, con una media de 2. Y con esta parte, ahora pusimos un concepto muy claro aquí, que está centrada, jóvenes, ¿ya vieron? Está centrada. Son dos datos vacíos y 2 datos vacíos. Ahora sí, me regreso a mi ejemplo. ¿Cómo le hacemos para que el dato se centre, jóvenes? ¿Cómo le hacemos para que el dato se centre? Pues muy sencillo. Tomamos estos dos y ponemos nosotros, ¿es igual a qué? Es igual a promedio. ¿El promedio de qué? El promedio de estos dos. Y le ponemos Enter. ¿Y cuánto me aparece? Me aparece 4.85. Y lo voy a arrastrar. ¿Y qué hicimos, jóvenes? Ya los centramos. 2 vacíos. ¿Y cuántos, jóvenes? Y 2 vacíos. ¿Cómo se llama este? Se llama centrar, ¿no? Un promedio móvil centrado. Es decir, ya quité la diferencia que existe en la parte de arriba y ya quité también la diferencia que existe en la parte de abajo. ¿Sí? Jóvenes, dudas, por favor. ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguna? Eso de centrar se hace solamente para las series con datos pares. Sí, datos pares, ¿no? E inclusive también se tiene que hacer con con datos impares. Por eso la media cambiaría, ¿no? También. Y ya tenemos otros algo centrado. Es decir, quité 2 arriba y quité 2 abajo. ¿Y qué hago? Y con esto no hago que la serie tenga una tendencia. ¿Por qué? Porque aquí ya le quité 2 trimestres al principio y le quité 2 trimestres al final. Y entonces la muestra está centrada. Ya quité los efectos que puede darme, porque si abajo tengo 3 trimestres y abajo tengo 2, entonces la media no está centrada. ¿Sí? No está centrada. Ahora sí. Vamos a sacar, jóvenes, por favor, el valor estacional específico. Y el valor estacional específico se toma de la siguiente manera. Es igual, ¿sí?, a el dato original entre el valor centrado. ¿Y cuánto te da? Te da 1.75. ¿Y qué hacemos? Y lo recorremos, ¿sí? Lo recorremos. Y ahora sí, tenemos nosotros nuestro dato centrado, nuestro valor específico. ¿Escucho? Adelante.
¿No, No, ninguna? nada, profe. No, no, no. Ok, perfecto. Entonces, ya tenemos nosotros el dato estacional, ¿no? Tenemos la tendencia, el ciclo y estamos trabajando con la estacionalidad, con el componente estacionalidad. Permítame un segundo. Ok. Y ahora vamos a sacar nosotros lo siguiente. Un segundo, por favor. Vamos a sacar, por favor. Ya encontré mi primera tabla. Ahora vamos a encontrar la segunda tabla. La segunda tabla. Y la segunda tabla tiene la intención de ver lo siguiente. Ok. Permítame un segundo. Ok. Entonces, regresamos. Vamos a construir la segunda tabla. Y esta tabla tiene lo siguiente. Número 1. Vamos a poner, jóvenes, ahora los trimestres. Nos vamos a poner aquí los trimestres. Aquí serían, puede ser un poco más grande. Vamos a poner aquí los trimestres. Los trimestres, que sea el primer trimestre, el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Sí? Número 1. Número 2, vamos a hacer, por favor, dejen combinarla. Vamos a poner 2, 4, 6, 7, que serían los años. ¿No? Los años. Esos son los años. Y ese sería el 2002, 2003, 2004 y así sucesivamente, ¿no? 2002, 2002, ¿no? Ese sería 2002. Ese sería 2000, 2003. Ese sería 2004. Y así sucesivamente. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. ¿No? Tenemos nosotros lo siguiente.
Ahora, jóvenes, tomamos, por favor, el índice de cada uno de los periodos, por favor, ¿sí? Nos tomamos, por favor, estos dos, control C, porque obedecen a estos, y los pegamos que son aquí, control V. Perdón, voy a poner valores. Valores. Aquí está. Luego voy a poner estos 4, control C, y los voy a pegar aquí porque son sus valores. Luego voy a pegar estos 4, control C, y voy a pegar aquí sus valores. Voy a pegar estos 4, control C, y voy a pegar aquí sus valores. Estos 4, control C, y voy a pegar aquí sus valores. Y por último, estos dos, control C, y lo voy a pegar aquí. ¿Qué hice, jóvenes? Copié sus valores en una tabla original. ¿Sí? Y ahora voy a hacer lo siguiente. ¿Sí? Voy a encontrar la media modificada. Entonces, esta, jóvenes, va a ser mi media modificada. ¿Sí? Entonces, esta va a ser mi media modificada. Media modificada. Media modificada. Aquí está. Y vamos a sacar. ¿Cuál fue la media modificada de esos periodos? ¿Es igual a qué? Y sacamos promedio, ¿no? Promedio, dame el promedio de estos datos. ¿Está mal? Promedio. Aquí está. Este es mi promedio. Y lo voy a centrar. Y voy a sacar los demás promedios. ¿Sí? Aquí. Y ahora, jóvenes, saco la suma. Es igual a suma. Es igual a la suma de qué? De las medias modificadas. ¿Y cuánto me da? Me da 4.002. ¿Sí? Y ahora voy a hacer lo siguiente. El factor de ajuste, jóvenes, el factor de ajuste va a ser el siguiente, ¿no? Va a ser el siguiente. Yo tengo ok, me da 0.76 y vamos a poner lo siguiente, 4.09. Y aquí, jóvenes, me hace falta 1, perdón, que le llamamos, por favor, media por el factor de ajuste, es la media multiplica al factor de ajuste, multiplicado por 100. Este, jóvenes, es muy importante. Aquí está. Lo voy a hacer más grande porque sí es importante.
Aquí está. Media por factor de ajuste por 100. Entonces, jóvenes, ¿cuál es la media? Pues jóvenes, ya tengo la media. Ya tengo la media y ahora lo multiplico por el factor de ajuste y lo divido entre 100. Entonces, número 1. Vamos a poner factor de ajuste. Factor de ajuste. El factor de ajuste para una serie va a ser el siguiente. Factor de ajuste va a ser igual a 4. ¿Por qué 4, jóvenes? Porque tengo 4 trimestres. ¿Sí? ¿Qué divide a la media modificada? A la media modificada. ¿Qué divide? Factor de ajuste es igual a 4 entre la media modificada, que es 4.0092. ¿Sí? Ese es mi factor de ajuste. Entonces ponemos nosotros lo siguiente, lo voy a hacer aquí. Es igual, factor de ajuste va a ser igual a 4 entre 4.0092. ¿Y cuánto me da, jóvenes? Me da 0.09077. Y entonces hacemos lo siguiente. Eso es igual a mi media. A mi media. Multiplicada por el factor de ajuste. Multiplicada por 100. Y le ponemos nosotros Enter. ¿Y cuánto me da, jóvenes? 76.4. Ese es mi factor de media. ¿Sí? Voy a centrarlo. Es que no lo fijé. Lo voy a fijar por el factor de media, que es F4. Enter. Y lo arrastro. Entonces ya tengo yo mi factor de medias. ¿Sí? Ahora, ¿qué me dice, jóvenes? Vamos a ver nosotros lo siguiente. ¿Qué me hace este factor de ajuste de medias? Vamos a ver lo siguiente. Primer trimestre, voy a copiarlo. Voy a copiarlo, control C, jóvenes, voy a poner primer trimestre. ¿No? Primer trimestre. Voy a borrar esta parte, también esos años, ¿no? Y voy a hacer lo siguiente. Primer trimestre va a ser igual a qué? Va a ser igual a 100 menos mi factor de ajuste. ¿Cuánto me da, jóvenes? Me da 23%. ¿Sí? Es igual a 100 menos mi factor de ajuste, 42%. Va a ser igual a 100 menos mi factor de ajuste. Va a ser igual a 100 menos mi factor de ajuste. Enter. Jóvenes, y comenzamos. ¿Qué me dice el primero? El segundo, el tercero y el cuarto. Y aquí tenemos. ¿Sí? Dice, como el índice es 76, significa que las ventas en este periodo, ¿no?, estarán 23% por debajo del promedio típico. Entonces, como el factor, como el factor, o como la media del factor, ¿no?, como el índice, 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 como el índice es 76.49, 76.49, significa que las
ventas, que las ventas, que las ventas en este trimestre, en este trimestre, serán o estarán 23.51% por debajo. 23%, estarán 23% por debajo del promedio típico. Del promedio típico. Enter. ¿Sí, jóvenes? Ahora, ¿qué significaría en el segundo caso, jóvenes? ¿Qué significaría? Significaría que las ventas en el segundo trimestre estarían, jóvenes, ¿cuánto? 57%, ¿no? Perdón, 42%, ¿no? Entonces aquí lo voy a copiar y estarían 42% por debajo. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? ¿Cuánto es aquí? 42.52. Entonces, las ventas estarían 42%, 42.52% por debajo de las ventas típicas. ¿Y qué verían, jóvenes? Que en el trimestre 3 las ventas estarían por encima del promedio típico. Y en el trimestre 4 las ventas estarían casi 52% por encima del promedio típico. Jóvenes, tienes unas ventas del 50%. ¿Sí? ¿Dudas, jóvenes, por favor? Por favor, jóvenes, ¿dudas? No, ¿No? profe. ¿Ningunas? ¿Sí? Entonces, podemos decir que en este periodo la actividad de las ventas en el cuarto trimestre, ¿sí?, son más grandes o se esperan que sean más elevadas que las del primero, las del segundo trimestre, ¿no? Donde la caída es drástica, ¿no? En el segundo trimestre casi llegas a una pérdida del 50%, ¿no? ¿Sí? Profe, Dígame. entonces, bueno, respecto a este análisis, en el tercer y cuarto trimestre, dado que estos valores nos salieron en negativo, eh, el, la, el análisis sería contrario, o sea, en vez de que estén por debajo, serían Sí, por aumento. sí, sí, serían por encima, ¿no? Ok, Entonces, sí, sí, estarían, sí, sí, porque aquí sería 100 menos esta parte. Entonces, como bien dice, entonces estarían por encima. Las ventas en el tercer trimestre estarían 14.14% por encima del valor típico, ¿no? Del promedio ajustado. Entonces, aquí sería que las ventas van a estar por encima, ¿no? ¿Cuánto? Casi 14.14%. Aquí sería 14.14%. Por encima, ¿no? Por encima, por arriba. Por encima del promedio típico. Y en el otro, también vemos lo siguiente, ¿no? Que las ventas estarían
Dado que el valor aquí, ¿cuánto me da? El valor me da 14.14. Estarían por encima, ¿no? Perdón, aquí sería 114, ¿no? Dado que el índice es 114, si es mayor que 100, entonces está por encima. Y aquí el valor sería 151.89, ¿sí? Entonces significaría que va a estar, el índice, lo que significaría que van a estar 51% las ventas por encima. 51.89%. ¿Sí? Ahora sí, ¿más claro? Sí, profe. Y bueno, respecto a este método que se está haciendo, ah, porque bueno, por lo que entiendo, estamos sacando como un índice promedio de los Así es. trimestres para ver el comportamiento, bueno, así como yo lo veo, más específico, ¿no? Porque Sí, pues de alguna manera estamos promediando los trimestres de todos los años, ¿no? Y, y entonces este análisis es como para ver el comportamiento o si hay, porque por decir, en el tercer y cuarto trimestre, pues ahí en este caso empezamos a ver que las ventas están por encima del promedio, ¿no? Entonces, por esta parte podríamos decir que también podemos observar como que en los terceros y cuartos trimestres hay como crecimiento o un aumento, por así decirlo, que se espera siempre. así es. ¿Sí? Por eso se llama, esa metodología se llama cálculo del índice de variación estacional. Así se llama. ¿Qué estamos viendo? Estamos nosotros visualizando la variación estacional, ¿no? Y entonces, como se presentan aspectos estacionales y que son normalmente en series que son trimestrales, anuales o bimestrales, ¿sí? Porque en los componentes o en las series de ciclos o tendencia que son anuales, ahí se pierde el componente estacional. Ahí no vemos el componente estacional. Ahí se pierde el componente estacional. Entonces aquí, esta metodología se llama, como usted bien lo dice, es identificar o sacar o encontrar un índice de variación estacional o un índice estacional. Así es como se construye, ¿no? Entonces, a esa metodología me parece muy bien, yo se me olvidó esta parte, vamos a ponerle nosotros que es el cálculo del índice estacional. El cálculo de índice estacional. Entonces, yo estacionalmente veo que las ventas van a estar por debajo en el primer trimestre, en el segundo trimestre van a estar también por debajo, en el tercero van a estar por encima y en el cuarto también van a estar por encima. ¿Dada qué? Dada la evolución histórica que presenta mi serie, ¿no? Muy bien, creo que me ayudó muy bien en esta parte de su aportación para explicarlo de mejor forma, ¿sí? Entonces, dada esta serie, ¿qué presento? Igual, en el primer trimestre se presentan variaciones por debajo. En el segundo trimestre es cuando estoy en la peor situación. El tercero se reponen y en el cuarto también. Entonces tengo que el cálculo del índice de variación estacional. Muy bien. Sí, compañero, gracias. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Aportación? ¿No? No, bueno. Entonces, todavía llegamos a esta parte. Hemos encontrado el puro índice, jóvenes, pero ahora hay que desestacionalizar la serie. Y ya tenemos otro concepto. El otro concepto que vamos a manejar hoy, bueno, se llama de desestacionalización, desestacionalización de la serie. Es decir, se le llama desestacionalización o se le llama serie con componente estacional, ¿no? Por eso es que en INEGI vemos series
desestacionalizadas, ¿no? Series que están desestacionalizadas. Pero eso yo los invito a que lo veamos la próxima clase, ¿sí? La próxima clase. Solamente encontramos el índice estacional del día de hoy, ¿sí? Para que no nos quedemos a la mitad, sino que entremos nosotros al concepto de desestacionalizar y veamos los muchos métodos que existen en IBIUS, ¿sí? Jóvenes, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta, por favor? No, profe. ¿No? Bueno, entonces, vamos a dejar hasta aquí. Voy a subir este aspecto que le voy a poner componente estacional, ¿no? Componente estacional. Lo voy a subir con este título y nos veríamos entonces el próximo lunes con el tema que ya nos veríamos aquí, que sería la desestacionalización de las series, ¿sí? Entonces, vamos a ver nosotros el próximo, voy a ver aquí, voy a apuntarlo aquí, econometría, porque no lo tenía, econometría 2, no lo tenía previsto, solamente lo tenía pensado practicar, pero no en un ejercicio. Entonces, econometría 2, vamos a ver desestacionalización o desestacionalizar una serie. ¿Qué es desestacionalizar? Desestacionar es quitarle el componente estacional. ¿Sí? Bueno, lista. Y voy a sacar la lista. Jóvenes, ya saqué, ya pasé la asistencia, entonces no me queda más que decirles que tengan bonita tarde y que nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho, jóvenes. Hasta luego. Gracias, Gracias, profe. profesor, igualmente. Hasta luego, profe. Profesor, gracias, Hasta profe. Hasta luego. luego. Profesor, yo no escuché cuando pasó asistencia. ¿Podría ponerla, por favor? Sí, es que nada más le pongo a la máquina ya la asistencia de FAU. Ok, entonces ya. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.